Buenos días. Se me oye bien. Bueno, si me disculpáis, me gusta estar de pie porque sentado ahí no sé qué hacer. Bueno, cuando me plantearon preparar esta conferencia, ahora se oye. ¿Se oye, no? ¿Sí? Sí. Es que no me oigo, gracias. Desde que me plantearon esta conferencia, mi idea era explicaros a todos lo que era el control interno dentro de la intervención general, lo que dice nuestra Ley de Hacienda Pública, y daros unas notas de lo que dice la actual Ley de Contratos del Sector Público. Después de ver el aforo, de verdad que me asusta. Estáis todos los jefes de contratación, os conozco a casi todos y el nivel es muy alto. Bueno, voy a intentar explicaros, voy a dar mi opinión, no de la intervención general, la opinión que tiene Ignacio Pérez como viceinterventor general de Control Financiero de Auditorías, que actualmente nos dedicamos a tres grandes líneas. En primer lugar, a hacer auditorías tanto de cumplimiento como de financiera en el sector público instrumental de la Generalitat Valenciana, es decir, las 50 y tantas entidades que auditamos. Después coordinamos el control financiero permanente, que ahora os explicaré que es complementario a la función interventora que os hacen las intervenciones delegadas a las distintas consellerías. Y después tenemos una vía que es la de controles financieros específicos, que no os voy a hablar mucho de ellos, pero bueno, últimamente se nos filtra mucho en la prensa y nos da muchísimos problemas. Bueno, para empezar, voy a hacer un pequeño análisis de cómo veo yo la ley de contratos. Como os he dicho, esta primera diapositiva era intentar exponer lo que se pretende en este curso. Es decir, voy a intentar explicaros los procedimientos que utiliza la intervención a la hora de seleccionar y verificar, y sobre todo cómo realizamos los informes y cuáles son las competencias que nos da la Ley de Hacienda Pública, cuáles son nuestras obligaciones y sobre todo las competencias que tenemos a la hora de fiscalizar un expediente de contratos. Bueno, os he hecho un pequeño análisis ahí de cómo veo yo la Ley de Contratos. Como veis ahí, la Ley de Contratos tiene dos grandes principios. Por una parte, se dedica al tema de los contratistas, a defender la posición del contratista. Y por otra parte, debido a las distintas crisis, a la asignación de fondos públicos. Como veis ahí, ya lo ha dicho todo el mundo a la hora de plantear un curso de contratación. No os lo voy a leer, pero para mí la principal principio de la Ley de Contratos es la no discriminación, igualdad de trato entre los licitadores. Y en segundo lugar, os he puesto ahí el tema de la oferta más ventajosa, porque ya os ha comentado algún ponente aquí, que desaparece como criterio de adjudicación, pero en cambio está en el artículo 1 de la Ley de Contratos. Después hay otra diapositiva que refleja cómo ha sido el balance de la antigua ley hasta esta segunda Ley de Contratos del Sector Público. Tener en cuenta que ha cambiado, en cuanto a la estructura, ha cambiado muy poco la antigua ley a la nueva ley. No la ha complicado, es decir, que una ley que ha tenido de 10 años es muy poco tiempo para una ley de contratos. Yo, que soy muy mayor, soy del 58, me estudié la ley de base, después me estudié la ley de contratos de las administraciones públicas, logré aprendérmela porque me gustaba el tema de la contratación y me dedicaba a dar clases. Después salió la ley de contratos y fue un cambio muy fuerte, pero es que no hemos controlado un poquito ya la ley, que nos la vuelven a cambiar. Y la previsión es que la vuelvan a cambiar dentro de poco. Entonces, claro, estamos un poco siempre, el funcionario y los que nos dedicamos al tema de la contratación, tanto los órganos de gestión como los órganos de control, un poco desencaminados. Pero bueno, después de esa pequeña crítica, los objetivos que tiene y que tenía la antigua ley es la adaptación a las directivas europeas. Tener en cuenta que en España siempre hemos ido por detrás de las directivas. Intentamos adaptarlas y en vez de transponerlas directamente para no tener ningún problema, nosotros las inventamos y las adaptamos y las interpretamos. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Europeo, a base de sentencias, nos hace corregir el rumbo, y de hecho de la antigua Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 30/2007, a la actual, en cualquier ley que había, la de morosidad, la de emprendedores, cualquier ley que había, o la de medio ambiente, aprovechaban para ir modificando todo aquello que nos penalizaba con multas el Tribunal Europeo. Como veis ahí, los objetivos están claros,
Después, los fines también, que era la simplificación y la racionalidad de la gestión contractual y, sobre todo, la disminución de costes y cargas para los contratistas, pero también para los órganos de contratación. Porque, claro, os tengo que decir que tengo una faceta nueva en mi vida. Yo nunca había gestionado un expediente de contratación y desde que me he hecho cargo de las auditorías del sector público, soy gestor. Y os tengo que decir, madre mía, lo que cuesta sacar un expediente. El expediente que tramité yo nos costó 1 año y medio. Claro, todo el mundo se queja, hemos sacado las auditorías 2 años después, sobre todo ahora la oposición se queja que las auditorías las hacemos tarde, pero claro, ahora sufro lo que es un servicio de contratación. Otra anécdota que tengo que decir, yo cuando era muy joven, cuando recién ingresó en intervención, me hicieron habilitado. Entonces el secretario, el que era el más joven, el pringao de turno, lo hacían secretario, que es el que coordinaba la intervención, y era habilitado. Siempre he tenido un máximo respeto a los habilitados. Qué difícil es ser habilitado. Y el que no se lo crea, que una temporada haga un par de meses de habilitado. Intente cuadrar la caja. De verdad, yo le dedico un cariño especial a los habilitados. Bueno, como veis, todo esto ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Ya con la directiva sobre los medios electrónicos ya se intentó, pero es que llevamos en la Comunidad Valenciana, yo ingresé aquí en el 97, en la Consejería de Medio Ambiente, y en el 98, que han pasado unos cuantos años, 20 años, y estamos en una comisión para informatizar todo el expediente de contratación de la Comunidad Valenciana. Estamos en el 2018 y la tristeza es que no tenemos una aplicación de contratación electrónica. Bueno, he sacado también unos puntos que yo considero los más importantes de las novedades de esta nueva ley de contratos, en la ley 9/2007. Como veis ahí, he intentado sacar las cosas más importantes. Lo de reducir, agilizar, ya venía también en los principios y en las formas de realizar. Y sobre todo, yo veo cosas muy importantes. Las ofertas anómalamente bajas. Antiguamente había una baja temeraria. Yo estaba en la Consejería de la COPU, de Obras Públicas. Ahora es Vivienda, y como les cambian el nombre, yo hablo siempre de la COPU como la consejería de las que más a gusto he estado. Entonces, en Obras Públicas había una baja temeraria, se le daba de baja, y con el 2% de baja temeraria nadie protestaba y no teníamos problemas. Actualmente, y lo he sufrido en mis propias carnes, bajas temerarias fortísimas, después de que cojan, porque es muy fácil ahora justificar la baja temeraria, tienes que cogerte la última sentencia de cualquier tribunal, el Tribunal Superior de Contratos, el Tribunal de... A ver, vosotras que sois de contratación, cogéis todas las últimas sentencias, las ponéis en orden, las justificáis y ganáis la esta. Entonces, ahora estamos admitiéndola todo. Entonces, yo creo que el gran cambio ha sido en las ofertas normalmente bajas y también en la promoción para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que antiguamente si hacías lote lo tenías que justificar. Actualmente, si hay lotes, si no tienes lotes, cuando tienes que justificar, ha cambiado mucho el tema de la ley. Después tenemos los límites de solvencia. Antiguamente, dependiendo del tipo de contrato, se podía poner una determinada solvencia, ahora ha limitado mucho la solvencia. Yo creo que es un cambio positivo para no excluir a gente que empieza a tener empresas nuevas. Se elimina la garantía provisional y ha abierto un procedimiento nuevo que todo el mundo estamos esperando como agua de mayo, que es el procedimiento abierto simplificado, a ver qué soluciones nos dan. Ha cambiado también bastante, bajo el punto de vista del interventor, eso nos ha afectado mucho, porque nosotros tenemos una estructura, somos bastante cuadriculados a la hora de fiscalizar los expedientes de contratación y sobre todo los criterios de adjudicación, que nosotros antiguamente era el precio, y estamos obsesionados con el precio. Y la calidad técnica, pensaba que si había mucha calidad técnica, nos estaban engañando. El órgano proponente nos engañaba, ¿no? Entonces, claro, ahora que me he pasado a la otra parte, me he bajado ahí al ruedo y empiezo a torear, claro, para mí es muy importante la clasificación, la calidad técnica de las ofertas. Entonces, ahora después os voy a poner un ejemplo cómo hemos nosotros realizado la oferta técnica para que, ya que con bajas temerarias no podemos
quitar ningún licitador de un concurso si a través de la solvencia técnica, y es una copia que hemos hecho de la Consejería de Infraestructuras, que siempre los ingenieros lo han llevado a cabo, es decir, el que no tenga una solvencia técnica mínima no se le abre la oferta económica, que es la única manera de poder quitarnos de encima a aquellos licitadores que no cumplan con la solvencia técnica, la calidad técnica exigida. Bueno, como veis ahí, también hay una parte muy importante que ahora está muy de moda, que es la mejora publicidad, la transparencia y lucha contra la corrupción. Antes no se publicaba nada, ahora se tiene que publicar todo. Yo creo que España es un péndulo, que deberíamos estar en medio y hay que publicar lo que se tiene que publicar, pero no se tiene que publicar todo. De hecho, nosotros de la Viceintervención General estamos encima, están todos encima para que publiquemos los informes de control financiero específico, que son unos informes internos que nos pide el Consejo de una determinada áreas de gasto que existen problemas. Entonces, va para ello. Entonces, está todo el mundo intentando que lo metamos en el portal de transparencia y nosotros nos negamos totalmente en colgar una serie de documentos que son específicos y especiales. Os tengo que decir que la Ley de Transparencia del Estado no lo exige, pero en la de la Generalitat, como siempre vamos un poquito más que en el Estado, en teoría exigía que todos los informes de fiscalización se colgaran en el portal de transparencia, tener en cuenta que la Intervención General puede hacer, no sé, miles de informes. ¿Cómo vamos a colgar todos esos informes de fiscalización previa o los informes de caja fija en el portal de transparencia? Es imposible. Bueno, me lío mucho. Bueno, otras cosas importantes. La regulación de la fase de ejecución. Siempre, las antiguas leyes de contratos siempre ha regulado siempre la preparación y la adjudicación, dejando un poco libre el tema de la ejecución. En esta nueva ley ya toca mucho más el tema de la ejecución, tanto en los casos de resolución con la subcontratación como en los modificados. Bueno, yo tenía unas diapositivas de modificados, pero bueno, hasta no ver cómo va a ir la ley, es que las he quitado porque ya es que no me atrevo, porque ya no está un poco el tema de los modificados bastante abierto. Y después una cosa nueva que salió en la directiva y que todo el mundo, todas las comunidades autónomas, al día siguiente salir la directiva en el 2014, sacaron unas leyes, era para regular los servicios a las personas, la acción concertada. Aquí, en la Generalidad Valenciana, como no podía ser de otra manera, primero salió Aragón, que lo sujetaban una serie de servicios, se sujetaba a acción concertada, y aquí en Valencia salió la ley y de momento la Consejería de Sanidad ha realizado 3. Creo que es con el IVO, con el transporte de hemodiálisis y después con unos estudios del cáncer con la Cruz Roja. De momento solo tenemos de acción concertada 3. Pero bueno, es un campo que, ya os digo, salió la ley 2014, no se espera ni que saliera la ley de contratos nueva. Directamente las comunidades autónomas vieron la salida y era una manera de controlar menos el tema de... porque claro, si aplicas un expediente de contratación, el control es mucho mayor. En la acción concertada es mucho... se quitan los controles, considero yo, internos que había. Bueno, os he puesto también un informe que me sorprendió, que hizo la Comunidad Económica Europea, que nos ponía, como siempre, perfectos a la hora de cómo aplicamos nosotros la ley de contratos. Entonces, el estudio es del 2016 y hace un estudio sobre las plataformas de contratación. Como veis ahí, de los 110 grandes ayuntamientos españoles analizados, solo cumplen el 30%, y de las comunidades autónomas solo cumplen 6%. No ponía la Comunidad Valenciana, yo pienso que nosotros sí que lo cumplimos. Pero bueno, tampoco pondría la mano en el fuego porque no he visto los datos por dentro. Bueno, como no lo cumplíamos, inmediatamente uno de los libros de la nueva ley de contratos era la organización administrativa. Y haciendo caso a la directiva, la nueva directiva, hemos creado una serie de comités y oficinas nuevos para el control y el seguimiento de la contratación en todas las administraciones públicas del Estado. Vale. Bueno, esto es yo siempre me ha gustado mucho el tema de la contratación electrónica, he participado en todos los foros y en todas las comisiones,
Y ya os digo, la primera que estuve fue en el 98 y íbamos ahí. Entonces yo creo que en la actualidad, menos el expediente de contratación, todo lo demás lo tenemos, pero el expediente de contratación, por distintos motivos, no lo tenemos. Entonces, como veis ahí, se crearon en el 97, con el primer y segundo plan de modernización, se crearon unas comisiones para realizar todas las soluciones informáticas para tener todo en el tema de la contratación, desde todo el inicio, desde el inicio hasta la liquidación de la contratación. ¿Qué ocurrió? Que teníamos presupuesto, esto lo dirigía, creo recordar, a Administraciones Públicas, y después pasaron a distintas consejerías. Entonces, los expedientes de contratación, el que más lo ha desarrollado es la Consellería de Sanidad y sobre todo la Consellería de Obras Públicas, donde yo era interventor en aquella época, os estoy hablando del 2011, e incluso la intervención estaba metida dentro del proceso electrónico de la tramitación del expediente de contratación. Entonces, era importante porque no se puede saltar los pasos, es decir, no te puedes, si no apruebas, si no firmas el pliego de cláusulas administrativas particulares, no puedes firmar el expediente porque era un proceso electrónico de firmas. Como veis ahí, no os voy a leer todas las aplicaciones, pero era un trabajo que hemos realizado con muchísimos recursos y actualmente ya está terminado. El único problema que tenemos ahora es, para mí, uno de los principales, que es el expediente de contratación, que solamente lo tiene la Consellería de Infraestructuras y la Consellería de Sanidad, que les funciona perfectamente. Ahora se está intentando copiar el tema de la Consellería de Infraestructura. El problema que tiene Infraestructuras es que usa el mastín y hay muchísimas consellerías que no usan el mastín. Como veis ahí, creamos también, que nos costó una fortuna, una plataforma de facturas, Gefactura, y ya cuando ya nos funcionaba estupendamente, la cambiamos y cogimos FACE, y la plataforma de contratación que hicimos también, que era muy fácil de entrar, pues a través del FLA, y si queríamos FLA teníamos que ceder, y una de las cesiones que hicimos fue que el Ministerio de Hacienda controlara las facturas a través de FACE, y la plataforma de contratación tuvimos que cogerla del Estado. Vale, esto es la configuración de la voluntad contractual, es decir, lo que se pretende es que en el expediente de contratación se recoja cuál es la voluntad que tiene la Administración a la hora de contratar. La ley que rige esa voluntad son los pliegos, tanto del pliego de cláusulas administrativas como el pliego de cláusulas de prescripciones técnicas. Bueno, hemos puesto que ahora tiene gran importancia la orden de proceder y sobre todo otra documentación. Bueno, desde el punto de vista nuestro, de la intervención, el expediente de contratación consideramos que tiene tres partes: la parte técnica, la parte jurídica y la parte financiera. La parte financiera es la que nos corresponde a nosotros fiscalizar, y después tenemos, como está en la diapositiva, la parte técnica es un expediente de obras, de contratación, un expediente de obras. Como veis ahí, la parte técnica la realizan los técnicos, que de la elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. La parte jurídica la lleva tanto los servicios de contratación como la Abogacía de la Generalidad a la hora de la elaboración y el informe que va a dar base a la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares. Y después está la parte financiera, que es la tramitación y la aprobación del expediente de gasto. Un expediente de contratación, como veis ahí, existen dos órganos: el órgano de contratación y el órgano de gasto. Aquí en la Generalitat Valenciana coincide el órgano de contratación y el órgano de gasto. Y encima, como no hay desconcentración, se ve mucho más claro. En la Administración del Estado es mucho más, se ve mucho más esa diferencia entre los órganos de contratación y los órganos de gasto. Solamente existe una disparidad entre el órgano de contratación y el órgano de gasto, que es el director general de Patrimonio o el consejero de Hacienda, que gestiona patrimonio. Entonces, todas las competencias de patrimonio, tanto de arrendar como de comprar inmuebles, las tiene la Consellería de Hacienda. En cambio, la de gasto las tienen las distintas consellerías en sus distintas secciones. Como veis ahí, a la hora de tramitar un expediente de contratación, existe unos determinados servicios. Está el servicio proponente, que solicita al servicio de contratación la realización de una obra, y el servicio de contratación es el gestor
de toda documentación necesaria para la hora de tramitar expediente. Es decir, contratación pedirá el documento contable al servicio presupuestario y será contratación la que mande el expediente a la intervención. Una cosa muy importante para los interventores, que yo creo que para los gestores no os parece tan importante, es en las fases del expediente. Nosotros tenemos una parte de expediente administrativo y una parte de expediente contable. Entonces, todo documento contable tiene que tener un acto administrativo, pero no todo acto administrativo tiene documento contable. De hecho, aquí en la Administración de la Generalidad Valenciana, a la hora de los actos administrativos con su correspondiente documento contable, es diferente a todas las comunidades autónomas y a la Administración del Estado. Nosotros, el documento A de autorización del gasto no se utiliza. Solo se utiliza a los servicios territoriales de sanidad, que a primeros de año, cuando les dan los créditos, de capítulo 6 los contabilizan para que no les quiten el crédito, que es la única manera que no te quiten, porque si tienes un RA o un RC, como se reconoce, o reconocimiento de mediación, se puede anular por cualquiera. En cambio, el A solamente se puede anular por la persona que lo ha contabilizado. Y eso es muy importante. ¿De acuerdo? Como veis, en el expediente administrativo tenemos una fase de inicio, una aprobación, una licitación, una adjudicación, una formalización y un reconocimiento de la obligación. Cada acto administrativo tiene que ir firmado por el órgano de contratación. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las partes que tienen un expediente de contratación. Todo el mundo, como la mayoría de gente que estáis aquí, soy de contratación, no voy a decir cuáles son los documentos. Simplemente me voy a parar en el artículo 116.4, que habla de la justificación. ¿De acuerdo? Porque los demás documentos los tenéis claros. Bueno, un documento que yo creo que es fundamental y no está sujeto a fiscalización previa, no sé ahora con el acuerdo nuevo del Consejo de Ministros para los extremos a comprobar por parte de la intervención si lo va a introducir, porque considero que es un documento muy importante, es la orden del inicio del expediente. ¿De acuerdo? Es donde el órgano de contratación basa cuáles son las necesidades y tiene que estar motivado y justificado. Ahí tenemos una discusión dentro del mundo de la intervención, es si la orden de inicio, si hace referencia al informe del órgano proponente, es válido o no es válido a la hora de fiscalizar. Pero bueno, yo considero que lo más práctico es coger lo que dice el órgano proponente y si el órgano de contratación decide iniciar el expediente de contratación, es plasmar todos los datos que diga el informe del servicio proponente. ¿De acuerdo? ¿Cómo fiscalizamos nosotros y auditamos la orden de inicio? Tener en cuenta que aunque no está sujeta a fiscalización previa, sí que está sujeta a control financiero permanente, que es el control que hacen las intervenciones delegadas una vez contabilizado el expediente. Entonces, nosotros sí que tenemos que hacer, porque consideramos que es muy importante, fiscalizar la orden de inicio. La orden de inicio tiene que ser el primer documento y tiene que ser correlativamente la primera fecha del inicio del expediente de contratación. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que comprobar que viene firmado por órgano competente o por delegación. Importantísimo, si lo firma una persona que no sea el órgano de contratación, tiene que venir plasmado antes de su firma en la resolución previa de delegación. Y es un documento importantísimo donde identifica el objeto del contrato y su cuantía, que va a servir de base para realizar tanto el pliego de cláusulas administrativas particulares como el de las técnicas. Fijaros si es importante que si no está bien motivado y justificado, todo expediente de contratación es nulo. Ahí hay un error, no es el artículo 36 del texto refundido, sino es el artículo 38, quiero recordar, y 46 de la nueva ley de contratos del sector público. Se puede declarar nulo por la orden de inicio todo el expediente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede justificar y motivar en los expedientes de contratación? Pues dentro del presupuesto, en los presupuestos de cualquier consellería, tenéis unos objetivos que tenéis que cumplir y tenéis un reglamento orgánico. O si es una empresa del sector público, unos estatutos. Todos los expedientes tienen que seguir tienen que seguir los objetivos
o los fines institucionales que tiene la ley que tiene el órgano de contratación. Y lo que no se puede hacer es que en la Dirección General, cuando yo era interventor de obras públicas de carreteras, pagase obras de puertos. Es decir, eso es importante. También es verdad que puertos en aquel momento no tenía crédito y lo tenía carreteras. Entonces, lo que había que haber hecho es una modificación presupuestaria, pero no directamente tirar por el crédito de la Dirección General de Puertos. Vale, y ahí tenemos que para mí tampoco es tanta... Es decir, que ya en la antigua ley la mayoría de justificación se solicitaba. El problema es que nos encontramos ahí es dónde ponemos esa justificación, qué documento utilizamos. Yo considero que el documento más importante de un expediente de contratación es el pliego de cláusulas administrativas particulares. Entonces, podías abrirse un anexo y justificar las distintas partes de que dice el artículo 116.4 y que fuera en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Yo creo que sería el sitio más importante. Vale. Bueno, antes de empezar a explicar la función interventora, quería hacer un poquito de los cambios que ha habido con la tipología de los contratos. Sabéis que ha desaparecido el tema de los contratos de gestión de servicios, que ahora ha pasado a ser contrato de concesión de obra pública, y sobre todo ha desaparecido el contrato de colaboración del sector público y sector privado. Entonces, esto es un cuadro que lo voy a pasar rápido con la nueva orden del Ministerio de Hacienda, donde nos da las nuevas cuantías para cuando son SARA. Bueno, he hecho unos cuadros, después os pasaremos la conferencia, que os puede servir para que veáis la diferencia. Ya en el contrato menor ya hemos puesto las nuevas cuantías, el procedimiento abierto simplificado, que tiene que ir a las plataformas de contratación. Ahí veis las cuantías y esto es los nuevos contratos menores. Vale, no he podido venir esta mañana a oír, tenía interés, pero bueno, he tenido que decidir, o me repasaba la conferencia o venía a la conferencia. Entonces he preferido estudiármela, porque si no me agobio demasiado. Entonces, yo eso es lo que entiendo de los contratos menores. No sé lo que ha dicho el antiguo ponente, pero me voy a tirar a la piscina. Vamos a ver. En la nueva ley de contratos no cambia el contrato menor, ni en la tramitación, ni en la adjudicación, ni en la elección de contratista, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda parte, que ha bajado las cuantías. Y después, el límite. Para mí, el límite de un contrato menor puede ser plurianual, no puede superar un año, no tiene prórroga, no tiene revisión de precios y no tiene formalización. Yo creo que en eso está todo el mundo de acuerdo. En las obras necesitamos proyecto y informe de supervisión de proyectos si lo necesita. Entonces, lo único que cambia es una motivación que ya tenía que tener antiguamente la ley de contratos, que ahora la gran diferencia es que ahora lo que hace es que obliga a firmar al órgano de contratación y tenemos parados en todas las consellerías todos los contratos menores. Nadie se atreve a moverse, porque claro, después de que al director del Instituto Valenciano de Finanzas le metieran un contencioso por fraccionamiento y al alcalde de Alicante le metieron otro, pero que al alcalde de Alicante yo considero que no lo cesaron por el fraccionamiento, sino por cesar a una funcionaria, pero todo el mundo está un poco asustado. Entonces, el cambio también tampoco es en la publicación. Ahora dice que tienes que publicar los contratos mayores, como mínimo trimestralmente, y lo que dice es ordenado por adjudicatario. Es decir, nosotros cuando hacemos auditorías, lo primero que pedimos es, cuando hacemos tanto en el sector público, cuando hacemos control financiero específico, vamos a una determinada unidad y decimos, dame todos los contratos menores en Excel. Y indexamos por terceros, claro. Y después por objeto, ¿vale? Entonces, hay un dictamen, no sé si lo habrá comentado alguien, que yo creo que es bastante importante, que es de Galicia, que yo creo que aclara muchos conceptos. De todas maneras, no me hagáis mucho caso, porque Marga Bento creo que el viernes quiere sacar su dictamen de contratos menores. Entonces, lo que para mí es muy importante es que en cuanto a los elementos objetivos, que se puede contratar con un tercero con distinto objeto, pero hay que motivarlo, ¿de acuerdo?
Y se puede contratar a la inversa, es decir, tú puedes contratar, no puedes contratar el mismo objeto con distinto contratista, ¿de acuerdo? Es una limitación muy importante. Entonces, ¿qué nos pasa? Os pongo un ejemplo. Nosotros hemos comprado el memento de contabilidad de auditorías. En teoría, bueno, eso es la segunda parte, los elementos subjetivos. Los órganos delegados suman en cuanto a la hora de los límites, pero ha creado una unidad que se llama unidad funcional, que todavía no lo tenemos muy claro de cómo puede funcionar. Dice que una unidad funcional tiene que tener un presupuesto independiente y ejercer funciones de contratación. Un caso muy típico sería las cajas fijas. Entonces, cada caja fija tiene su cuenta dante y podría tener, voy a decir lo que pasa es que no me hagáis mucho caso porque después veremos a ver qué pasa, pero yo considero que las cajas fijas no se respetan los límites en una consejería de las distintas cajas fijas, porque los habilitados no están llamándose, oye, ¿qué has comprado? ¿Cuánto le has comprado a este para comprar cada uno? ¿De acuerdo? Entonces, los contratos menores, en el tema, yo lo veo así. Entonces, hay un tema también temporal, que a ver qué dice Marga, pero nosotros consideramos que tiene que ser del ejercicio presupuestario. No que yo compro un contrato el 4 de abril y tiene que ser a 4 de abril del año siguiente. Tiene que ser durante el ejercicio presupuestario. También es cierto que os tengo que decir que nosotros que hacemos auditorías al sector público instrumental, nosotros nos fijamos, si todos los años contratan con los mismos, le decimos que están fraccionando. Y después, el último problema, el más importante. ¿Quién es el que va a respetar, el que va a hacer cumplir esa imposición legal? ¿Los órganos de contratación? ¿Los órganos de control interno? ¿Los órganos de control externo? ¿La agencia? ¿Quién lo va a hacer? Esa pregunta la dejo en el aire. Bueno, y ahora vamos a ver los informes de fiscalización por parte de la intervención. ¿De acuerdo? Bueno, el control, la gestión económico-financiera de la Generalitat Valenciana, podemos separar dos tipos de control, el control interno y el control externo, que después Juan Vicente Martínez os los explicará, que es auditor de la Sindicatura de Cuentas. Simplemente deciros que la gran diferencia entre control interno y control externo es que el control interno somos funcionarios de la Administración de la Generalitat Valenciana y del personal externo depende de las Cortes, de la propia sindicatura. La única diferencia que existe entre la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, que ya os explicará Juan, es que la Sindicatura de Cuentas solamente tiene una sección fiscal de fiscalización, en cambio el Tribunal de Cuentas también tiene la de enjuiciamiento. Y después tenemos un control superior a ambos, que es el control parlamentario, que es a través de la Comisión de Economía y de las Cortes. Bueno, vamos a basar el control interno, que es el que realiza la intervención general. Como veis ahí, os he puesto las normas que nos regulan y voy a hacer un paso rápido de qué es la intervención. La intervención general es el que tiene la competencia de realizar el control interno dentro de la Administración General, dentro de la intervención, el que realiza el control interno dentro de la Generalitat Valenciana a través de los servicios centrales y las intervenciones delegadas. Una serie de principios. Tenemos el principio funcional, tenemos autonomía con respecto a las autoridades y entidades controladas, tenemos ejercicio concentrado, tenemos jerarquía interna y procedimiento contradictorio, que os explicaré, que yo creo que es el principal principio que tiene la intervención, que es la hora de discernir cuando no está de acuerdo los órganos gestores con el criterio de la intervención general. Tenemos ejercicio concentrado, aunque nos llaman, nuestro título es interventor delegado, porque la intervención general nos pasa la competencia y la responsabilidad. Entonces, somos interventores desconcentrados. Y tenemos jerarquía interna porque la interventora general, en cualquier momento, si alguno se pasa un poco, pues nos cambian, nos cesan y nos cambian de sitio. Bueno, esta es la estructura de intervención general, que no me voy a parar para que la tengáis, por si alguno no conoce la intervención general o quiere venir a trabajar con nosotros. ¿Y a quiénes realizamos dicho control? El control nosotros lo realizamos a los órganos de la Administración de la Generalitat y a las entidades, a todas las entidades dependientes de la Generalitat Valenciana. Tener en cuenta que en el 2003, con la Ley General Presupuestaria nueva, la Ley 47, se cambió la estructura. Antiguamente, antes de la Ley 47,
se hablaba de la administración y su sector público. Actualmente, dentro del sector público ya se incluye la administración y sus organismos autónomos. Como veis ahí, cada tipo de entidad tiene una serie de ejercicios de control. La función interventora es para los organismos autónomos de carácter administrativo y la administración de la Generalidad, y el control financiero se realiza tanto a la administración como a los organismos públicos. Y la auditoría se sujeta a todo tipo, es decir, en cualquier momento la interventora general puede, porque es la competente para aprobar los planes de control, puede hacer una auditoría de una consellería, de un servicio de una consellería o de una dirección general. Como veis ahí, os voy a hacer una crítica que tengo aquí a mi compañero de la sindicatura. No están sujetos a control, que en el Estado sí que tienen interventores, las Cortes, la Sindicatura de Cuentas, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídico-Consultiu y la Academia Valenciana de la Lengua. Dicen que se regulará su control por sus leyes de creación, pero yo creo que debían tener interventores como todo el mundo. Bueno, os voy a decir la función el control interno dentro de la Administración General Valenciana. Os he dicho que lo realiza la Intervención General y viene recogido en el título 6º y 7º de la Ley de Hacienda Pública, del sector público y de subvenciones de la Generalidad Valenciana. ¿Vale? En la Ley de Hacienda es cuando recoge cuáles son nuestras obligaciones y nuestras obligaciones y cuáles son los derechos. Una cosa que no os he dicho de los interventores, en la Ley de Hacienda Pública pusimos, como hizo la IGAE, que a la hora de actuar dentro de las funciones de control interno, actuamos como autoridad. ¿Qué significa de autoridad? Que la carga de la prueba la tiene la parte contraria. Es una cosa que funciona en los órganos de control. Y es importante. Y otra cosa importante, porque soy muchos funcionarios, a la Intervención General, si alguien quiere pedirle un documento realizado por la Intervención General, el artículo 96 dice que tenéis que dirigiros a la persona que va dirigido el informe, no a la Intervención General. Eso también es muy importante. Si yo hago un informe, los informes nuestros de control financiero específico que hacemos al Consell, si alguien quiere el informe de un informe de ese tipo, se tiene que decir al Consell. Y si es para un interventor delegado, le hace un informe al órgano de contratación, a su consellero o consellera respectiva, el que tiene que pedir el informe se lo tiene que pedir a la consellera, ¿de acuerdo? Entonces, como veis ahí, dentro del título 6º, tenemos cuatro capítulos. El primero habla de normas generales, que es donde se recogen los derechos y los deberes de la Intervención General y cuáles son las funciones y los planes de la Intervención General. Y después tenemos 3 funciones: la función interventora, el control financiero y la auditoría pública. Diferencias. Hay grandes diferencias. Primero, la función interventora se realiza tanto en el ámbito de aplicación como las personas que lo realizan. La función interventora lo realizan los interventores delegados y lo realizan sobre los organismos autónomos de carácter administrativo y la Administración General. El control financiero permanente se realiza por interventores en distintas funciones. Si es control financiero permanente, lo hacen los interventores delegados de las consejerías, y si es control financiero específico, lo hace la Intervención General. Y si es la auditoría pública, lo realiza la Intervención General. La gran diferencia es que la función interventora hace un control antes de aprobar los actos. Es decir, si yo voy a aprobar un expediente de contratación, antes de aprobar el expediente de contratación, habrá un informe de función interventora, de fiscalización previa de ese expediente. Y el órgano de contratación no podrá firmar el expediente de aprobación del expediente si no tiene un informe de conformidad por parte del interventor. El control financiero permanente, el control se realiza una vez firmado el acto. Es decir, apruebas el expediente de contratación, lo mandas a intervención y intervención te lo realiza. Y la auditoría es siempre un año después. ¿Veis la gran diferencia que existe? Es decir, en el tiempo es muy importante. La función interventora es ex ante, el control financiero es un control continuo pero posterior, y la auditoría pública siempre es un año después. Nosotros hacemos auditoría pública y es el trabajo también que os explicará Juan,
que hacen en la sindicatura de cuentas. Con esta última modificación hemos sacado la contabilidad, que es otra de las funciones que teníamos, se ha sacado del título sexto. Antiguamente, en la antigua ley, era un capítulo más, pero por las diferencias que existen, se ha sacado fuera del título sexto del control interno. Bueno, me voy a basar en la función interventora. Si me diera un poco de tiempo, de todas maneras os dejo las transparencias del control financiero permanente como control posterior y complementario de la función interventora, que está al final de las diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo fiscaliza un interventor un expediente de contratación? Nosotros tenemos dos documentos y eso lo tiene que tener claro todo el mundo a quien fiscalizamos. Nos basamos en el título tercero, en el capítulo segundo de la Ley de Hacienda Pública y después en el acuerdo del Consell. Estamos esperando a que la IGAE cambie su acuerdo de extremos a comprobar para cambiarlo nosotros. Es decir, ya lo se cambiaron en el 2012 en la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Estado. Tener en cuenta que fue en el 2007 y nosotros lo aplicamos en el 2012, esperemos que esta vez esperemos que la IGAE trabaje más deprisa y podamos adaptarnos pronto, porque con la nueva Ley de Contratos habrá que cambiar un poco los extremos a comprobar. Ignacio, una pregunta con respecto a las funciones de la intervención. Ahora, con la nueva regulación de los medios propios, hay una obligación en el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de que el interventor, en este caso la de las administraciones del Estado, en este caso, y el interventor deberá verificar que se cumple el requisito de la eficiencia o los requisitos. ¿Eso lo tenéis lo estáis trabajando? Porque como eso es algo que sí que es nuevo respecto del régimen anterior, bueno, yo te tengo que decir, Beatriz, que nosotros en el 2012 hicimos un informe específico sobre las encomiendas de gestión a Baersa, tanto a la Consellería de Infraestructuras como a la Consellería de Medio Ambiente, y consideramos que el 95% de las encomiendas no tenían que existir. Entonces, con la nueva ley ha restringido bastante el tema de encomiendas, pero tenemos muchísimos problemas en las consellerías respectivas, sobre todo la Consellería de Agricultura, a la hora de la encomienda de gestión, porque es mucho más cómodo para el gestor dar una encomienda de gestión que licitar un expediente de contratación. Porque claro, un expediente de contratación es muy complicado y también tienes una presión, porque hay una serie de señores que están en Baersa, que son alrededor de 1000, pues que si no les diéramos encomiendas no tendrían trabajo. Bueno, Baersa, Traxa, que está absolutamente... Bueno, es que Traxa es otra cosa. Traxa es una del Estado que eso de que sea medio propio de la Generalitat Valenciana yo no lo tengo muy claro. Es medio propio del Estado. Pero que nosotros usemos esto y te estemos tragando con unos precios superiores al mercado porque los tengan aprobados Traxa, nos parece esto. Aquí dentro hay una persona que ha estado discutiendo los precios de Baersa y no estaban de acuerdo con los precios que tiene Traxa, porque tiene precios de referencia altísimos. Entonces, claro, es muy complicado las encomiendas de gestión. Es decir, las encomiendas de gestión surgen cuando tú tienes medios propios, pero como no tienes medios propios no puedes hacer encomiendas de gestión. Bueno, yo creo que eso ya lo explicaremos esta tarde, pero yo creo que con el nuevo régimen jurídico es verdad que está más restringido, pero es verdad que da mucha más seguridad y que si se usan bien, pues serán beneficiosos, porque al final no todo lo puede hacer el contratista, no todo, hay muchas cuestiones de control que requieren pues eso, un control interno de la propia administración, y de obligar a la administración a licitar absolutamente todo, pues hace que se pierda también esa libertad de autoorganización que también lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea muchas veces. Entonces hay que siempre tener en cuenta los dos ámbitos, ¿no? La libertad de la administración de poder gestionar con sus propios recursos, cumpliendo todos los requisitos, por supuesto, que ahora sí que los tenemos ya en una ley muy claros, con la competencia, la libre competencia y la posibilidad de que los contratistas puedan desarrollar pues todas las necesidades, cumplir con las necesidades que tiene la administración. Pero bueno, era por saber si estabais... No, yo te digo, yo estoy en contra de las encomiendas de gestión. Yo no tendría ninguna, yo me las cargaba todas. Pero todas, ¿eh? Gracias a Deite es un medio propio. No, escucha, es que no tenemos medio propio. Es decir, yo era intervento de medio ambiente, hicimos un informe, eran 4 funcionarios y 1000 personas contratadas de Baersa. Eran 1005. 5 funcionarios y 1000 de Baersa.
todos contratados para eso que le damos a ellos. Es decir, Baersa no es... Yo a Baersa le doy una encomienda y ella coge y me contrata lo que yo le acabo de encomendar a Baersa. Por eso está limitado. El régimen, hay que cambiar el planteamiento porque ahora está todo mucho más regulado. Yo era interventor de medio ambiente en el 97. Claro, pero es que antes no había regulación. Baersa eran 4, ahora son 1000 y pico. Entonces, claro, los que hemos sufrido, como aquí hay una letrada que estaba conmigo, que ha sufrido la evolución de Baersa y las presiones que hemos tenido, pues claro, cada vez que informas un informe de Baersa, el interventor tiene responsabilidad patrimonial y cuando firmas, porque esto no van a más, pero podemos tener muchos problemas. Yo soy partidario de, si tengo medio propio, pero como no existen medios propios aquí en la Generalitat Valenciana, no podemos tener encomienda de gestión. Pero eso es justamente el cometido de la intervención, el verificar la idoneidad del medio propio. Pues ya dijimos nosotros que nos cargamos todas y no nos hicieron caso, siguen iguales. Pero bueno, es que es muy complicado el trabajo nuestro también, ¿eh? Bueno, sigamos. Lo de la función interventora, como os he dicho, lo más importante de la función interventora es que fiscalizamos antes de aprobar el expediente, fiscalizamos antes de adjudicar, fiscalizamos antes de un reconocimiento de la obligación, antes de poder pagar una certificación, lo fiscalizamos. Antes de una modificación, tenemos que hacer la fiscalización previa, es decir, siempre es antes y solamente se refiere ahí a la Administración General de la Generalidad y sus organismos autónomos. Y es para todo tipo de actos, tanto de gastos como de ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una guía que hemos estudiado toda la vida, los que nos dedicamos a la contratación de la IGAE, que era la orden de prelación de los documentos que tiene que tener un expediente de obras, ¿de acuerdo? Entonces, como veis ahí, antes de la aprobación del pliego y del gasto, tiene que fiscalizar el interventor. Y una vez aprobado el pliego, el del gasto y el gasto y el procedimiento de contratación, se contabiliza el documento de autorización del gasto. Bueno, como os he dicho antes, dos bloques que hace la intervención. Nosotros, a la hora de fiscalizar un expediente inicial de gasto en general, tenemos una parte general que nos recoge la Ley de Hacienda Pública y una parte específica que nos recoge el acuerdo de gobierno, el acuerdo del Consejo, que nos va a decir por tipo de gastos, vienen todos los gastos, y dentro de cada gasto por procedimientos y forma de adjudicación, ¿de acuerdo? Ahora veremos un caso típico de un expediente de contrato de obras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que ver con regla general? Aquí yo os digo una cosa, si alguna vez legisláis, mirad lo que hacéis, es decir, nosotros hicimos nuestra ley de Hacienda Pública copiando la del Estado y solo nos salimos no sé, bueno, sí que sé a quién se le ocurrió, pero no lo voy a decir. Entonces, siempre que la IGAE, que es una institución que lleva funcionando 300 años, que hay 400 interventores civiles que son competentísimos, la posición dificilísima, pensando allí para sacar la ley de Hacienda Pública, llegamos nosotros y lo cambiamos. Entonces, ¿qué dice el Estado en la fiscalización previa limitada? Que es, nosotros decimos que nuestra fiscalización es siempre limitada. El Estado dice, no, la fiscalización puede ser limitada o plena. Todo lo que venga recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros será limitada y aquellos gastos que no vengan recogidos en el acuerdo del Consejo de Ministros se dará plena. Nosotros decimos, si viene recogido, le revisamos todo, pero si no viene recogido, solo le vemos la asistencia de crédito, si es plurianual o órgano competente. Y eso se le ocurrió a un compañero y lo tiramos para adelante y yo he intentado, desde hace 20 años, intentar cambiarlo, pero no me dejan. Pero bueno, ¿veis la gran diferencia? Es decir, en todas las administraciones tienen la fiscalización plena y la fiscalización previa limitada. Ahora en la actual, con el decreto 9424 de la administración local, también es igual. Entonces, en la administración del Estado es todo aquel gasto que no venga reflejado en el procedimiento, en el acuerdo del Consejo de Ministros para revisar unos extremos, será plena. Y si no, será fiscalización previa. Como veis, es importantísimo el acuerdo del Gobierno valenciano. ¿Qué dice para la administración local, que ha salido ahora y que les entra en vigor ahora en julio? Que ellos lo que tienen que coger es el acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces, nosotros también hubiésemos podido decir, cojamos el acuerdo del Consejo de Ministros, lo transponemos, como la propuesta que yo he hecho para el Plan General de Contabilidad Pública. Yo tengo el honor o el deshonor de haber realizado el Plan General de Contabilidad Pública en el 2001. Entonces,
Nos pusimos allí, nos fuimos todos los interventores como locos ahí a trabajar y sacamos el plan. ¿Qué ocurrió? Que el Estado lo ha cambiado y seguimos con el plan y veremos esto. Entonces, nos reunimos a ver qué podíamos hacer, cuál es la solución, y lo que se ha decidido es, se deroga el plan antiguo y se adapta al del Estado, tanto en cuanto no hagamos uno nuevo, pero ya tenemos solución porque es que a la hora de consolidar nuestras cuentas con las del Estado no se pueden consolidar porque tenemos un plan del 2001, y no había manera de cambiarlo, cambiar un plan es complicado. Entonces, lo mejor es transponer todo lo que sea del Estado, lo que tenemos que es transponer. Y ayer dijo uno de los ponentes, dice, no, es que no tenemos tribunal superior nosotros, pero es que hace falta, es decir, hace falta duplicarlo todo, porque Madrid es una provincia, Murcia es una provincia, tiene que tener de todo, Junta Superior de Contratación, Tribunal de Cuentas, tiene que tener tanto, es decir, los impuestos, eso lo pagamos entre todos, y entonces, para pagar nos tienen que subir los impuestos, y entonces había que hacer un poquito de reflexión, decir, oye, ¿hace falta tantas cosas? Porque claro, al final lo pagamos entre todos, y nos cuesta una pasta, ¿eh? Es decir, que pagamos un montón de impuestos, y entonces, cuando se crean instituciones, yo me acuerdo que cuando era interventor de Hacienda, construimos el Invasat. Hacía falta crear el Invasat, si era un servicio, funcionaba estupendamente dentro de la gestión de trabajo. No, un organismo donde alquilaron un piso impresionante, no sé qué. Entonces, eso no puede ser, es decir que... Bueno, no me quejo. Vale, sigamos. Si no me caliento. Bueno, y después tenemos la parte que le hizo el acuerdo de gobierno del Consell. Dentro del Consell tenemos dos partes también. Una parte que es para todo tipo de expedientes y después para cada tipo de gasto. Lo fundamental ahí, para mí, es el punto segundo, que dice que da mano libre al interventor si en cualquier documento del expediente, aunque no venga reflejado ni en la Ley de Hacienda Pública, ni en el Acuerdo Consejo Valencia, ni en el Acuerdo del Consell, dice que la tramitación del expediente pudiese que sea un quebranto económico a un tercero o a la Generalidad, podrá informar de disconformidad. Es un instrumento muy importante que no se debe utilizar mucho, pero cuando es necesario se tiene que utilizar. Vale, entonces, como habéis visto antes, en la Ley de Hacienda Pública ponía, el primer punto, crédito adecuado y suficiente. Es una cosa que lo vemos enseguida, como tienes el EGA, pues no lo miramos, pero yo creo que es un documento muy importante, es decir, que es una revisión de las más importantes que hay. ¿Por qué? Porque si hacemos el crédito adecuado y suficiente, vamos a tener la certeza de que el expediente que se pretende realizar se adapta a las necesidades institucionales que tiene la Consellería. Entonces, dentro del crédito adecuado y suficiente, tenemos tres clasificaciones. Tenemos la clasificación orgánica, que nos dice qué consellería qué consellería va a comprar. Después nos dice qué secretaría autonómica o qué subsecretaría que va a realizar el gasto. Y después tenemos el centro gestor, que lo tenemos por dirección general. Después tenemos 4 dígitos, que nosotros lo utilizamos bastante cuando estábamos en medio ambiente. Tenía un compañero que era interventor adjunto mío, que se llama Joan, que estaba especializado en fondos europeos. Entonces, nosotros cada fondo europeo lo codificamos. Y cuando estuvimos en Hacienda también lo hice tanto con Interreg como con Interag. ¿Por qué? Porque a la hora de pedir listados, pedíamos un listado por orgánica y nos salían todos los gastos de los fondos europeos. ¿De acuerdo? Vale, una cosa que es graciosa, dice, ¿qué es la clasificación orgánica? Que es fundamental. ¿Quién gasta? ¿Quién es el responsable del gasto? ¿Vale? Después tenemos una clasificación funcional, que es ¿para qué se gasta? Entonces, claro, ¿para qué se gasta? Esto viene reflejado en la ley de presupuestos. Entonces, los objetivos los fija cada dirección general para el trabajo por la cual está creado. ¿De acuerdo? Entonces, os he puesto aquí el ejemplo del último expediente que hemos tramitado en la Consejería de Hacienda, que es un expediente de servicios para contratación de auditorías. Entonces, voy a ser sincero con vosotros. Si veis ahí, no hay ningún sitio que ponga que dentro de las principales líneas de actuación pueda hacer auditorías, que el año que viene lo cambiaremos, porque dije, ¿y por qué hacemos auditorías? Si no lo pone, es decir, aquí podemos hacer controles financieros, podemos hacer controles fondos europeos,
Pero auditorías no lo pone la ley de presupuestos. Y la ley de presupuestos lleva 20 y tantos años. Es decir, que os pido a todos que a la hora de ver los objetivos de los gastos que estéis realizando, os detendráis un poquito en el tema de esto. Sí que lo tenemos en las líneas de actuación, que ese documento sí que lo hace la intervención general, donde pone, como veis ahí, que nos dedicamos a hacer auditorías. ¿Veis? En el punto 7 pone auditorías de organismos autónomos, empresas y entes públicos. Es un documento que hace la intervención para acompañar la ley de presupuestos. Pero lo que no nos fijamos nosotros es que en el punto de habla de control interno, y dentro del control interno una de las funciones es la auditoría. Pero yo considero que debía estar reflejado que nos gastamos casi 1 millón de euros haciendo auditorías, porque lo que hacemos es externalizar el control de las auditorías, y lo que hace la intervención general es dirigir el tema de las auditorías del sector público, que es importante. Entonces, os ruego a todos que a la hora de firmar un contrato, a la hora de tramitar un contrato, de pedirle a los órganos proponentes, decir, oye, ¿dónde está eso que quieres hacer? Mándame tus objetivos de la ley de presupuestos. Vale, este es un documento contable. La Generalidad tiene un solo documento para todo tipo de documentos, tanto presupuestarios como extrapresupuestarios, tanto de ingresos como de gastos. Es decir, solo tenemos un documento. En el Estado, cada documento tiene su cosa, ¿vale? Aquí, como veis, en la parte, en la primera cajetilla de arriba, la grande, pone... no lo veo de aquí, ya no veo. Eso que me he operado, pero... Nada, como veis ahí la parte os da la clasificación orgánica y después os da la funcional, ¿de acuerdo? En el documento EGA solamente está la orgánica y la funcional. Es importante, os vuelvo a recalcar, el tema de la clasificación funcional. ¿De acuerdo? Se ha ido mejorando el expediente. Ahora, antiguamente no salía el número de expediente, salía en el texto, y ya ahora automáticamente ya hemos conseguido que el documento contable, que es muy antiguo, que tendría que llevar firma electrónica, que estamos en el 2018 y seguimos peleándonos con informática y con mis compañeros de la intervención a ver cómo hacemos el documento electrónico. Pero la queja que hace la intervención es decir, nosotros estamos dispuestos a firmar el documento electrónico de contable, pero siempre que venga el documento de contratación también electrónico. No me mandes por correo electrónico el documento contable y después me mandes el expediente por texto de entrada. Vale, y después tenemos la última clasificación. Como veis ahí, que es la clasificación económica. ¿Qué nos dice en qué nos gastamos el dinero? Que al final no es la más importante porque la funcional es la más importante, pero es la que nos basamos todos, ¿de acuerdo? Como veis, el 27 del 2001 hicimos una definición que debíais tener las que trabajáis en contratación, que es donde define cuando se os propone un subconcepto económico, viene definido a qué se refiere. Como veis ahí, he puesto un par de ejemplos. Y después una cosa que os quería remarcar es que nosotros llevamos contabilidad presupuestaria, que es nosotros, una vez validamos el documento contable, automáticamente nos hace los asientos en contabilidad. Como veis ahí, nosotros hicimos a finales del 2001, que es competencia de la Dirección General de Presupuestos con nosotros, tenemos una tabla de equivalencias porque cada concepto presupuestario tiene una cuenta del Plan General de Contabilidad Pública, que es muy importante decir. Nosotros validamos documentos contables a lo largo del día y por la noche hace todos los asientos contables y de hecho al final pues tenemos los balances y pérdidas y ganancias de forma automática. Eso es importante. ¿De acuerdo? Y esto ya es un documento AD en el cual, como veis ahí, ya sale la clasificación económica y la cuenta del Plan General de Contabilidad. ¿De acuerdo? La veis ahí, que es el 22707, que es trabajos realizados y estudios y trabajos técnicos, que es la contratación de auditoría, y la cuenta del PGA, del Plan General de Contabilidad Pública, es la 623. ¿De acuerdo? Sale el tercero, porque ya es adjudicado, y como veis ahí, ya esto es 1K, que ya viene la fase del tercero con todos los datos. En caso que estuviera endosado, pues vendría el endosatario en el documento contable. ¿Vale? Y esto es la nueva factura
que hay que acostumbrarse a ella, que es la nueva factura de FACE. Vale. Aquí está la regulación que tenemos en el ¿Cuándo terminó? Vale, voy a ir deprisa. Bueno, esta es la regulación que tenemos de la instrucción de contabilidad, que no coge ninguna prisa. Entonces, ¿qué ocurre cuando llega la mesa de intervención y el expediente de contratación es plurianual? Pues lo único que hacemos nosotros es comprobar el tema del carácter plurianual, que sigue el artículo 40. Y el artículo 40, yo cuando empecé a trabajar solamente se podía ser plurianual algún tipo de inversiones reales, actualmente ya todo puede ser plurianual, hasta las transferencias corrientes. Yo también lo veía lógico que las transferencias corrientes, que era machacar a todo el mundo, que unas becas se pudieran dar durante solamente el ejercicio presupuestario y no fuera plurianual. Entonces teníamos una carga de trabajo todos y teníamos muchísimos problemas. Entonces, ¿qué le dice el artículo 40? Que puede haber 5 años, 4 años más el año inicial para un plurianual y se puede computar gastos del 70, del 60 y del 50%, como pone ahí, con años sucesivos. Esto era muy importante porque lo que no puede ser es que llegue un conseller o una consellera y se lo gaste todo para 10 años. Entonces, claro, en obras públicas tuvimos unos años de unos gastos muy elevados porque nos dedicamos a hacer muchísimas cosas y lo que hicimos fue elevar al 100% los años posteriores. ¿Qué ocurrió? Yo lo viví en el 2011, hubo una bajada, nos bajaron los presupuestos y con el presupuesto inicial no cubríamos los plurianuales. Entonces, claro, teníamos un problema, empezaba el año, tenían que venir los contratistas, renegociar la deuda, total. Pasamos años muy duros con la crisis. Nos bajaron muchísimo los presupuestos porque bajaron muchísimo los ingresos de la Generalidad y entonces tuvimos problemas muy fuertes. Entonces, ¿quién puede cambiar los porcentajes y los años? El Consell, ¿de acuerdo? Por un acuerdo Consell a través del Conseller de Hacienda se puede modificar los estos. Y después el tema de la imputación temporal. Todos los gastos tienen que ser anuales, ¿de acuerdo? Pero hay excepciones. Tenemos la incorporación de remanente, los gastos plurianuales y las obligaciones debidamente adquiridas. ¿Qué son incorporación de remanentes? Son aquellos gastos que realiza, que a través de una decisión del Consell, aumentan el presupuesto del año siguiente. Por ejemplo, imaginaros que tengo 100 millones de incorporación de remanentes, 100 millones de plurianuales y 100 millones de obligaciones debidamente adquiridas. Pues en el presupuesto del año que viene yo tendría 1.000 unidades más para hacerme cargo de las incorporaciones de crédito o los remanentes. Pero en cambio los gastos plurianuales y los gastos debidamente adquiridos detraen el presupuesto. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con esto porque hay veces que cuando metes tú los plurianuales y metes las obligaciones debidamente adquiridas en épocas que hemos estado de crisis, no te cabía ni la tramitación anticipada. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, en la generalidad, ¿qué dicen las normas contables? Que solamente puede haber incorporación de remanentes si tienes un saldo positivo de tesorería. Nosotros nunca hemos tenido un saldo positivo de tesorería. Entonces, claro, solamente en la generalidad incorpora remanentes cuando son fondos europeos. Es decir, si la Consejería de Medio Ambiente recibe unos fondos light para unos determinados gastos y no los cumple este año, al final de año sabéis que al 31 del 12 todo lo que no esté en obligaciones reconocidas desaparece del presupuesto. Entonces, se les aumenta porque nosotros al final esos fondos europeos los tenemos que justificar y gastar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a ver el decreto 21. Bueno, las obligaciones son debidamente adquiridas. Nos dice la ley, como os he dicho anteriormente, que todo lo que no esté comprometido a fecha 31 del 12 se anulará. Entonces, solamente tenemos un caso ahí de las obligaciones debidamente adquiridas, que son aquellas obligaciones que no han llegado a contabilizarse, pero que son de ejercicios anteriores. ¿Qué es lo que tiene que hacer el servicio presupuestario al iniciar un ejercicio? Tiene que cargar los primeros plurianuales y después las obligaciones debidamente adquiridas antes de la tramitación anticipada.
El órgano competente. El órgano competente dentro de la Administración General Valenciana, según la ley del Gobierno valenciano, la tienen los consellers, tanto de gastos como de contratación. Los únicos que tienen las competencias de contratación dentro de la Administración General Valenciana, según el artículo 35 de la ley de Gobierno, son los consellers, ¿de acuerdo? Y ellos las pueden delegar o las pueden desconcentrar. Vale, diferencias entre delegar y desconcentrar. Se delega a través de orden y se desconcentra a través de decreto. Pero cuando tú desconcentras funciones, le pasas la competencia y la responsabilidad. Entonces, en la Administración General Valenciana solo se delega. En cambio, dentro del sector público instrumental, a la hora de poder delegar las competencias de contratación, siempre se hacen con poderes notariales, ¿de acuerdo? Es decir, una fundación, el patronato delega en el director general del Palau de l'Esar las competencias de contratación. Pues tiene que ir al notario y elevarlo a escritura pública. O CACSA, el Consejo de Administración, le da al director general las competencias de contratación. Pues tiene que ir al notario y realizar la escritura pública para darle las competencias. Y como os he dicho anteriormente, delegar, es decir, cuando tú apruebas el expediente de contratación, ahora con la nueva ley te dice que si apruebas el expediente, se entiende que apruebes el gasto, a no ser que lo especifiques. ¿De acuerdo? Después hay una serie de casos, como veis ahí, que viene en el artículo 24, que necesitas autorización del Consejo con carácter previo a la aprobación del expediente, pasarlo por el Consejo para autorizar. También es verdad que hay algunos consejos que, debido al tipo de contrato o por la repercusión que tiene, prefieren pasarlo por el Consejo. Es potestativo también de los órganos de contratación pasarlo. Eso sí, si pasamos un expediente por el Consejo, toda modificación tiene que ir también al Consejo. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo, un conseller, por una serie de razones, solicita llevar un expediente para que le dé el visto bueno al Consejo, porque aprobarlo solo puede aprobar la contratación, necesita autorización, ¿de acuerdo? Vale. Esto es lo que nos dice el acuerdo del Consejo en un contrato de obras. ¿Cuáles son los pasos que tiene que informar la intervención a la hora de la vida de un expediente de un contrato de obras? ¿De acuerdo? Como os he dicho anteriormente, está el expediente inicial, la comprobación del gasto, los modificados, todos en cada una de las fases de un expediente de contratación tiene que llevar un informe de la intervención delegada y tiene que ser antes de que el órgano de contratación apruebe dicho acto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como viene reflejado el acuerdo del Consejo. Como veis ahí, vamos a ver el expediente inicial. Este es el expediente inicial de un expediente de servicios, pero vamos a ir directamente por el tiempo a un expediente de obras. ¿De acuerdo? ¿Me quedan? Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros revisamos todo ese tipo de expedientes, es decir, revisamos una serie de documentos que nos dice el Consejo que tenemos que revisar, es decir, existe el informe de supervisión de proyectos, el acta de replanteo, el pliego, que existe informe de la Abogacía de la Generalidad y que los criterios son objetivos. Y después, por el procedimiento y también por la tramitación. Es decir, nosotros revisamos todos esos requisitos y todos esos requisitos vienen en el acuerdo. Si alguien está interesado cómo se le fiscaliza un expediente, solo tiene que ir al acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis ahí, os he puesto por pasos cómo se iría realizando. Cuando me llega a mí a la mesa del expediente, primero vería el crédito, el órgano competente, si es plurianual, y después vería los requisitos. En una obra nueva, aprobación del gasto. En la aprobación del gasto, informe de supervisión de proyectos. Si no, el problema es, si no tengo informe de supervisión de proyectos, tendría que mirarme yo el proyecto entero. ¿De acuerdo? Entonces, que existe acta de replanteo previo. Que está los pliegos que está informado por el que el pliego está informado por la Abogacía de la Generalidad. Para mí es el documento más importante de un expediente de contratación, como he dicho anteriormente, porque ahí se regula todo. Se regulan los procedimientos y la forma de adecuación. Se regulan los criterios y también los criterios de solvencia. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a pasar el PowerPoint no puedo seguir porque se me ha terminado el tiempo, pero como veis ahí, para mí, lo que nos ha machacado las intervenciones, para mí personalmente, es a la hora de fiscalizar un expediente de contratación. Ahora que me digan
que usan los criterios medioambientales, sociales y tal, con fines de... pues nos parece un poco fuerte, ¿no? Es decir, que el Estado tiene una serie de necesidades que tiene que cubrir y tiene que ser la oferta más ventajosa, no otro tipo de... Porque la rentabilidad, tenemos escasez de recursos, entonces yo creo que con la contratación no se puede hacer políticas. Y con esto, pues nada, doy terminado esto, os pasaré la ponencia a todos. Oye, muchísimas gracias por escucharme. Gracias.